significa el fentanilo, la droga zombie. Es más fuerte que la heroína y la morfina. Zombie. Sí, un barrio en realidad. Un barrio, una alguna ciudad, cuadra que sea el barrio Kensington sí. se llama. Cualquiera lo puede meter en Google, ¿no? Yo espero realmente que todo esto que pasó en Argentina, a mí el título La cocaína envenenada me suena, me hace ruido, ¿no? Porque en realidad la cocaína es un veneno directamente. Sí. Pero yo espero que no quede justamente en la nada todo esto que se está haciendo, ¿no? Y que no termine justamente en esta persona, el paisa. Tiene que haber mucha más gente involucrada. No Claro. puede llegar este tipo de drogas a Argentina así a que la agarre solamente una persona y que la distribuya solamente una persona. Que no pase como la efedrina. Nadie más habló de la efedrina en Argentina. Estaba pensando precisamente eso, Mauricio. Hace 10 años hablábamos de la efedrina, cómo la efedrina llegó al país para precisamente utilizarla en el tráfico de droga y para usarla para extender la droga. La efedrina no se habló más. Aparentemente ya casi no se usa la efedrina en todo lo que tiene que ver con el consumo, el alargue de la cocaína, y ahora lo que se usa es el fentanilo, ¿no? Por eso visualizar este tipo de imágenes, las que se ven acá en Pensilvania, me parece que son importantes porque siempre que hay que ver a ver qué pasó con otras sociedades donde justamente llegó el mismo problema, ¿no? Claro. Así que no está mal difundir esto, no está mal. Mauricio, recién veíamos la cocina, ¿no? En una selva, como... Tremendo, sí. Carteles. A ver, vemos hasta novelas con la cuestión de los carteles, ¿no? Que la gente las mira alegremente, incluso copia frases. Mire, yo viví en Queens, New York, viví en una época, y Queens fue el que sufrió el flagelo y donde se distribuía la cocaína famosa de Pablo Escobar. Sí. De hecho, conozco gente que sufrió las cuestiones. Hay una plaza que se llama con el nombre de un periodista que entraron y lo acribillaron justamente porque a través del diario La Prensa de New York denunció justamente la cuestión de cómo entraba la droga, cómo hacía desde el aeropuerto donde se iba. Y uno vio el flagelo, ¿no? Pero muchas veces se banaliza, ¿no? Ahora estamos, por eso le digo, espero que esto no quede en esto, porque realmente ahora estamos hablando, pero hay que ver qué va a pasar dentro de un año atrás, ¿no? Que no termina siendo una frase cómica de un narcotraficante colombiano, viéndolo en una serie novelesca, ¿no? Ese tipo de cosas. Es un buen ejemplo la comparación con la efedrina. La efedrina de ayer es el fentanilo de hoy. Pues fíjate que la efedrina la descubren porque emana un fuerte olor. Los mismos vecinos llaman a la policía diciendo que alguien cocinaba y que le daba un fuerte olor. Y en el caso del fentanilo también. En el caso de la efedrina se paró un poco porque cortaron la importación. Y fíjate que en el caso de fentanilo, como dije, en el último año, o sea, del 20 al 21, creció el 495% la importación de fentanilo. Con solo ver a dónde fue, vamos a descubrir quiénes son los que compraron ese fentanilo. Bien, Mauricio, bueno, estás más calentito, estás en el auto, te volvió el color a la cara. Excelente trabajo el de Mauricio Salvarza. Está saliendo el sol. Excelente. Bien, Mauricio. Tiene la naricita colorada, es verdad. ¿Viste? Sí, tiene la nariz colorada. Vamos a seguir con este tema, te agradecemos mucho. No estoy disfrazado de payaso. No, está calentito. Tomate un café bien caliente, Mauricio. Un abrazo grande y gracias por tu gentileza como siempre. Abrazo, siempre está bueno estar en Crónica. Dale, gracias, un abrazo grande, buen día. Vamos a seguir con este tema. El teléfono 11 76 55 40, creo que es así. 40 55. 40 55. 40 55. Ahí está, ahí lo tenés. 11 76 34 40 55, nuestro número de WhatsApp que está, que arde, explota porque todos están queriendo aportar y se involucran con este tema que tan preocupados nos tienen a la sociedad. Vamos a tomar ahora sí contacto con María Elena Gómez. Ella es médica, toxicóloga, para entender qué es el fentanilo. Exactamente. María Elena, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Mauricio. Buenos días, Verónica. Les comento un poco sobre esta sustancia. Digamos, los opioides en general son sustancias que se obtienen de origen natural
De allí viene la morfina y hay algunas que nacen a partir de esta, que son opioides de síntesis, como está el fentanilo, el tramadol, la buprenorfina, la metadona y otros semisintéticos, como es la heroína, la oxicodona, que son todas drogas que nosotras, utilizamos para el tratamiento del dolor en diferentes modalidades y en diferentes espacios terapéuticos dentro de la medicina. Algunos de estos, como el fentanilo, que tiene una vida media muy cortita, la usamos en forma titulable, digamos, para evitar el dolor que implica tener un paciente con una traqueostomía o intubado durante mucho tiempo para estabilizar, que también me ayuda a estabilizarlo hemodinámicamente. María Elena. Metadona o oxicodona, o tramadol lo usamos para el dolor. Ahora, este fentanilo del que ustedes están hablando, sí, es un fentanilo que se lo utiliza en forma ilegal, para potenciar otras sustancias que se utilizan como consumo problemático, ¿no? Claro. Que es lo que ustedes, supongo, estaban mostrando en las imágenes, que no he podido ver cuáles eran las imágenes, pero me imagino de qué se trata, ¿no? Era eso. La mayoría de las materias primas que se obtienen para obtener esta sustancia vienen por lo general, digamos, de India o vienen de China, llegan a México, allí se hace la elaboración para luego ingresar, por ejemplo, uno de los lugares que ingresa es Estados Unidos, y se lo asocia a metanfetamina, o se lo asocia a heroína, o se lo asocia, en este caso, a cocaína, ¿sí? Y se usa en pequeñas cantidades porque tiene una potencia muy importante. Por ejemplo, es 5 veces más potente por darte un ejemplo, que la heroína, o 3 veces más potentes que la cocaína, o 56 veces más potente que la morfina. Es tremendo. Ahora, lo que está contando, ¿no? Entonces, claro, es letal. Es letal, entonces. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo. Es una droga de síntesis, es una sustancia que se la usa en medicina como otros opioides, como objetivo analgésico, pero en forma ilegal se la utiliza para potenciar la acción, digamos, algunos de los efectos buscados o deseados por los usuarios habituales o los que consumen en forma problemática, es decir, hacen un abuso o una dependencia de ciertas sustancias, porque potencian su acción. ¿Está bien? Entonces, es decir, que se fabrica, perdón, para terminar de entender bien el panorama de mi parte, que no me termina de quedar claro desde que estos días se vino hablando de la droga, se fabrica siempre de forma legal en laboratorios legalmente establecidos. Correcto, y se importa a México de forma legal y luego se distribuye de manera ilegal a los carteles. El fentanilo ingresa, los lotes de fentanilo, tal así como los lotes de diferentes precursores de diferentes sustancias. Ustedes hablaban, escuché la palabra efedrina, a quien estaban entrevistando hace un momento, que también nosotros la utilizamos, digamos, a la efedrina, a la pseudoefedrina, para la fabricación de ciertos elementos. Son precursores químicos que se utilizan junto con reactantes de fase aguda o solventes como hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, que se usan, digamos, o bicarbonato, que se usan para la obtención de otros medicamentos, para las manufacturas de otras situaciones desde la química y desde la fabricación de otros productos. Es decir, cuando un lote de algo de esto ingresa en las fronteras de nuestro país, hay una pesquisa de hacia dónde va, para qué se lo va a usar y demás. Todo lo demás es lo que ingresa por vía ilegal. Entonces, para hacer un paréntesis en este punto, esto que ingresa por vía ilegal puede ser una síntesis, un fentanilo sintético que se lo obtiene desde, digamos, por decirles, desde la parte legal, desde un circuito legal, no sé si soy clara en lo que estoy diciendo, o bien se producen, digamos, formas sintéticas de fentanilo en las que se les altera alguna parte de su molécula, pero que tienen
la misma acción, digamos, opioide buscada o deseada. Por ejemplo, en Estados Unidos y en la Unión Europea se habla de el acetilfentanilo o el furanilfentanilo o el actilfentanilo o el metilfentanilo, que son otras formas de presentación de este producto. María Elena, Perdón, no escucho bien, disculpen. María Elena, el fentanilo, vos hablabas de dos situaciones, ilegal o legal. El fentanilo legal se usa para cierto tipo de medicamento. ¿Qué medicamento? ¿Una aspirina, por ejemplo? ¿Para qué tipo de medicamento se usa el fentanilo legal? ¿Para qué tratamientos, no? Porque hay el fentanilo, bien, el fentanilo en forma legal viene en forma de ampollas y se lo utiliza habitualmente, digamos, en las unidades de cuidados intensivos o como puede ser una terapia, puede ser una unidad coronaria en servicios de emergencia como el shock room o, por ejemplo, en anestesia, y se lo usa como tratamiento del dolor, digamos, para disminuir el dolor que puede tener un paciente por una intervención quirúrgica determinada o por tenerlo con una respiración mecánica asistida durante un tiempo determinado, ya sea con un tubo orotraqueal o bien traqueostomizado, no sé si... Y eso no provoca adicción, obviamente. Cuando uno la utiliza, nosotros usamos fentanilo, usamos morfina, digamos, para este tipo de cuestiones. ¿Y por qué? Porque son drogas titulables. ¿Qué significa esto? Son drogas que tienen una vida media, tienen un tiempo de acción por vía endovenosa en nuestro organismo muy breve. Claro. Entonces yo puedo bajar la dosis o subir la dosis según los requerimientos del paciente. Claro, o sea, a nosotros nos ayuda a que el paciente pueda atravesar esta situación, digamos, de intervencionismo con una mayor, digamos, comodidad y para nosotros también una mejor performance en la respuesta terapéutica a mi accionar, a lo que yo debo necesitar para el devenir. Claro, o sea, ¿qué diferencia hay entonces? En la que viene entonces es de ampollas. Quiero reiterar esto. Está bien. Claro, por eso le iba a preguntar, doctora, ¿qué diferencia hay entre el fentanilo que se usa de forma terapéutica legal en los hospitales y el que se consume de forma recreativa? ¿Es en la cantidad de dosis o en cómo está procesado, que uno hace bien y otro mal? A ver, ¿cómo puedo explicarlo? La forma en la que viene ilegal y en la que se consume, digamos, el fentanilo en los usuarios o los que tienen un consumo problemático de opioides, puede ser adquirido en forma ilegal, contrabando, digamos, desde una farmacia o un hospital y utilizarlo en forma endovenosa, o bien el que ingresa, el que yo les acabo de comentar, que ingresa de esta manera, que se lo manufactura, pero en forma de polvo. Claro. Entonces, cuando ingresa como pasta, se lo asocia a otras sustancias, como es de color blanco, a otras sustancias, como puede ser, digamos, las metanfetaminas, claro, o la heroína misma. Era el paquete que vos mostrabas, Lucas, en la imagen que vos tenías del paquete cuando o la heroína misma, o en este caso la cocaína, donde los sujetos que han ido a comprar cocaína y han consumido cocaína, resulta que han consumido un opioide. Claro. No sabemos si es fentanilo o no, pero digamos, claramente desde la clínica es un opioide. Claro. María Elena, hablabas de que es un analgésico, ¿no? Es un analgésico para calmar el dolor. No, la pregunta es, en cuanto al que se consume, no al médico, sino al que se consume como droga, ¿provoca eso también? ¿Provoca como un estado de dormir a la gente? Porque las imágenes que vemos es como que las duerme. Esa es la pregunta, si genera eso. Está bien tu pregunta, es adecuada. Digamos, los opioides en general actúan todos, no solo el fentanilo, la morfina, todos los opioides, actúan en un mapa que nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso central, que es un mapa endógeno de opioides, es decir, tenemos receptores para los opioides endógenos que nosotros tenemos, como son, por ejemplo, las beta endorfinas, entre otras,
que son las encefalinas, que son, digamos, ligandos endógenos que están relacionados con el bienestar, con el dolor, con otras cuestiones. María. Entonces, estos opioides que ingresan en forma exógena, yo quería, disculpame si me explayo un poco, pero para poder explicar un poquito esta situación, digamos, son varios los receptores en donde actúan. Yo no te voy a decir los nombres de los receptores porque no tiene sentido. No, está bien, pero además... actúa en varios receptores. Claro. Entonces, al actuar en varios receptores, lo que sucede en el usuario que consume en forma problemática, así como cuando uno da la medicación, es una situación primero de bienestar, de estabilizarse, de estar, digamos, más que de euforia, de estar más tranquilo, más conectado, por decirlo de alguna manera, con algunas cuestiones, de desensibilización, y sí genera analgesia, como yo les estaba contando después, pero lo más importante que generan los opioides, que es lo que lleva a la muerte al paciente, es la depresión del sensorio. Y esa depresión la genera porque actúa directamente sobre el bulbo respiratorio, digamos, deprime el sistema nervioso central, deprime el centro respiratorio, lo que hace que vos y eso es lo que provoca, como corresponde. Y eso es lo que te provoca el paro cardíaco. Claro. Está bien, ahora déjame preguntarte, María Elena, déjame preguntarte una cosa. Si yo voy a la farmacia y pido fentanilo, ¿me lo dan? No. No. ¿Necesito una receta? No, digamos, el fentanilo se usa en los nosocomios. No es que vos vas a la farmacia y compras un fentanilo. O sea, nadie puede comprar fentanilo, salvo... El fentanilo se adquiere, digamos, en forma pública con una receta especial y con un pedido especial dirigido para una determinada situación. Todos los hospitales, digamos, tienen diferentes opioides para poder tratar a nuestros pacientes con sus diferentes dolencias. Claro, por eso marcaba la doctora de las dolencias, ¿no? ¿Cuáles son esas enfermedades que se tratan con ese componente de... Claro, algunas se de esas utiliza dolencias... solamente en las UTI. ¿Cómo? Claro, que se utiliza solamente en las UTI, usted dijo, en la unidad de terapia intensiva. En las unidades de cuidados intensivos. Ah, de cuidados intensivos, perdón. Está bien, pero no es de acceso al público, o sea, que si un médico me hace la receta, yo no voy a la farmacia y compro fentanilo. No es distinto es con otros opioides que se usan por vía oral, que son también analgésicos para dolores importantes, articulares, importantes, digamos, que también nosotros los indicamos. En un posquirúrgico se indica un breve tiempo y luego sacamos este analgésico para agregarle otro e ir switchándolo, porque genera una adicción y una tolerancia, es decir, el paciente necesita cada vez más cantidad para obtener esta respuesta, y una dependencia con cierta velocidad y cierta facilidad, todo dependiendo del sujeto y de la estructura también, ¿no es cierto? Doctora. Por eso lo usamos breve tiempo. Doctora, ¿por qué se lo comercializa y es más económico que otros opioides como la heroína o la morfina? ¿Por qué es más económico el fentanilo? No es que sea, lo que sucede es que es más potente. Ah, claro. ¿Entendés? No es más el efecto es más rápido. Es más potente. Se necesita menos dosis. Claro. Exactamente. Si yo tengo una sustancia que es 50, 100 veces más potente que una morfina o 5 veces más potente que heroína, por decirte, necesito menos cantidad de heroína y un poquito de fentanilo para generar una sustancia con más potencia en ese efecto buscado deseado. En donde, además además de esta situación de analgesia y anestesia, de analgesia fundamentalmente, discúlpenme, que estábamos hablando, genera una depresión de todo el sistema. De todo el sistema, no solamente del sistema. Las 24 personas. Que podría haber producido. O lo que produjo la muerte fue el fentanilo, no la mezcla con Todavía no la está cocaína. confirmado, Carlos. No, pero Primero, primero vamos a separar la paja del trigo. ¿Qué les parece?
Sí. Sí, no, pero, sí, perfecto, porque... pero María Elena, nosotros estamos hablando, o sea, todo esto tiene que ver con lo que sucedió con la cocaína envenenada. Sí, la cocaína envenenada, según... lo que genera la cocaína, que es todo lo contrario, que es un efecto simpático mimético, es un efecto en más, agitación, ansiedad, excitación psicomotriz, pupilas dilatadas, por decirles delirium, entre otras cuestiones. La cocaína genera su mortalidad per se como sustancia, generando convulsiones, accidentes cerebrovasculares, isquémicos o hemorrágicos, infartos en el corazón, infartos en diferentes partes del cuerpo como esplénicos, insuficiencia renal, hipertermia, lo cual lo lleva a la muerte al paciente, digamos, en una sobredosis. Digamos, la cocaína sola. Ahora, cuando vos la asocias a un adulterante, la cosa se complica, porque también está asociada al adulterante. Por eso, en este caso fue el fentanilo, donde los pacientes lo que tenían... Por eso, María Elena, hoy cuando tomamos contacto con nuestro periodista, nuestro colega Mauricio Sabasa desde Nueva York, y nos mostraba las imágenes de las calles en Filadelfia, cómo estas personas después de consumir el fentanilo quedaban en un estado de zombie. Entonces, también la pregunta era justamente a lo que hacía mención Carlos, a lo que preguntaba Mariano, porque yo dije... comparando la situación de allá, que solamente consumen el fentanilo y quedan en una situación de zombie, acá en nuestro país murieron 24 personas producto del fentanilo con la cocaína, y todo nos lleva a preguntarnos lo mismo, ¿no? Porque estamos conociendo esto y es importante hablar con usted, doctora. Claramente, Mariana, acá la situación está relacionada con el opioide. Los pacientes lo que han tenido es un deterioro del sensorio, depresión respiratoria, dificultad para respirar, convulsiones, parestesias, hormigueos, disminución de la frecuencia cardíaca, que se llama bradicardia. Han llegado con las pupilas mióticas, pupilas chiquititas, muy contrario a lo que genera, la cocaína. Y muchos de ellos, han respondido al antídoto específico para opioides en diferentes dosis, y muchos de ellos han muerto, ¿no es cierto? Y algunos han podido responder a este antídoto. Claramente, la mortalidad, en este caso, está asociada bastante a la sustancia de porte, digamos, ¿no? Sí. En Estados Unidos, en Canadá, en el mundo ha aumentado el consumo de opioides en forma exponencial. Es un consumo problemático cada vez mayor. La pandemia lo ha favorecido a esto. Han aumentado el número de muertes, el número de consumidores desde el 2020 al 2021, y era cuestión de esperar que llegue a nuestro país también. María Elena... Sí, Mariana, te queremos sumar a vos, porque hoy tenemos un programa muy particular con esto que ha sucedido, con las muertes de la cocaína, con el fentanilo. La verdad que hemos tenido una semana bastante preocupante y que ha puesto en foco la drogadicción, y hemos escuchado a madre desesperada. Por eso hoy particularmente, María Elena, y aprovechándote que te tenemos a vos, nuestro teléfono 76 34 40 55 es un teléfono hoy particularmente de servicio, porque nos escriben tantas madres que están pasando por una situación muy parecida. Están en plena lucha con sus hijos para sacarlos de la adicción. ¿Te quedás con nosotros, María Elena, y compartimos los mensajes? Ahí justamente, Vero, tenemos una pregunta que es para la toxicóloga María Elena Gómez, donde dice: hola, buen día, mi nombre es Karen, estoy viendo el programa, quiero saber cómo hace un adicto para dejar el tramadol, que es un opioide. Gracias. Bueno, primero que nada, ¿cómo te va, Karen? Espero que poder ayudarte en la respuesta que te voy a dar a vos y a todos los que están escuchando el programa, lo están mirando. Existen varios dispositivos para poder hacer tratamiento por consumo problemático de sustancias. Yo trabajo puntualmente en la División de Toxicología del Hospital Fernández, que pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero no es el único lugar donde se hace, podemos pedir ayuda para esto. Trabajamos en forma interdisciplinaria con médico-toxicólogo, médico-psiquiatra, psicólogo y trabajador social.
para poder abordar el consumo problemático de sustancias, de cualquier sustancia. Acá me están preguntando del tramadol, o me podrían preguntar de cocaína, o me podrían preguntar de alcohol, de cualquier sustancia que el paciente esté haciendo un abuso, una dependencia, un consumo problemático. El abordaje es interdisciplinario, nosotros hacemos admisiones de lunes a viernes en forma ambulatoria, desde las 9 hasta las 2 de la tarde, tenemos un servicio de atención de guardia, también interdisciplinaria, todos los días del año, y tenemos un servicio de internación con 8 camas, 4 de varones y 4 de mujeres. Es armado nuestro dispositivo, pero hay varios en los que se puede pedir ayuda. Exacto, a eso iba María Elena, porque muchas veces se dice el Estado no está presente. Vos estás dando, así como a veces decimos que el Estado no está presente, hoy estás dando, o acabás de decir, que el Estado está presente porque es un hospital público. Bien, vamos a otro mensaje, Mariano, que tiene que ver con lo que estábamos pasando, lo que estamos escuchando de María Elena. Dale. Mirá, acá dice, hola, mi nombre es Mauricio, soy de Santa Fe Capital. Estoy viendo las noticias y con respecto al tema del fentanilo, acá en Santa Fe hace muchos años que se vende y de donde sale o se consigue en farmacias y muchos profesionales de la salud, y si mal no estoy informado, el fentanilo es un psicofármaco que se usa para anestesiar o calmar el dolor. Ya lo tendrían que prohibir acá en la Argentina, dice. O sea, ahí lo que dice es que se vende en farmacias. María Elena. Ahí lo que está diciendo es que el sujeto lo consigue en ciertas farmacias especiales que son las que proveen a los hospitales o que lo consiguen en forma ilegal a través de profesionales de la salud. Eso es lo que está diciendo el oyente, es lo que yo entendí a través del oyente. No solo el fentanilo, un montón de opioides se consiguen de esa manera, la mayoría utilizados en forma endovenosa. Sin embargo, en la Argentina, los opioides que se consumen fundamentalmente son por vía oral. ¿El fentanilo hace mucho que está en el país? Que tienen consumo problemático de sustancias, digo yo. ¿El fentanilo hace mucho que está en el país? Hace mucho que está en el país para ser utilizado como corresponde desde la medicina. Ajá. ¿Y cuánto hace más o menos? Y no te sé decir exactamente, me has hecho una pregunta que debería buscar. Está bien, pero más o menos años. Alrededor 10 años después de la efedrina, se puede decir que llegó el fentanilo. Hace más de 10 años está. Pero, o sea que si está de manera legal, también puede estar de manera ilegal y recién ahora nos estamos enterando. Javi. No, casos de consumo problemático con fentanilo. Justamente hace cuánto que se una cosa, está de manera legal. Sí. Ahora, de manera ilegal, como estamos comentando, como consumo problemático, lo tenemos, digamos, está presente junto con otros opioides que se usan por vía endovenosa, digamos, por esta vía de acceso a través de la salud, como hemos dicho, por izquierda. No, no el acceso que yo relaté anteriormente, que tiene, por ejemplo, no el acceso legal. A través de un acceso, digamos, de la sustancia que entra en forma legal, pero yo accedo a la misma por contrabando. Claro. ¿Me entendés? Sí, claro, perfecto, claro. O sea, nos queda clarísimo, doctora María Elena, que el fentanilo se utiliza de manera legal en nuestro país, nos posicionamos acá, para tratar ciertas enfermedades. O sea, está todo controlado bajo receta médica, y eso no es que voy y lo compro en la farmacia. Digo, una persona que está internada requiere de esa sustancia del fentanilo, entonces es utilizado ahí. O sea, cuando hablamos de legal para calmar los dolores, está bien, está perfecto, está todo bajo control. El tema es lo ilegal. Sí, y de hecho, mira, Mariana, hay una cuestión que, dentro de los opioides, el fentanilo no es uno de los más usados. El que tiene consumo problemático de sustancias por opioides, el fentanilo no es uno de los más usados. A eso es a lo que quiero llegar yo. Bien. Esto que estamos viviendo en la actualidad, en el hoy, de esta sustancia de corte, asumimos que es un opioide, por cómo se han presentado los pacientes y por las alertas que hemos dado, ¿no? Desosmiosis, dificultad para respirar, convulsiones, parestesias, acércate a una guardia y el médico de guardia y contale, y el médico de guardia te va a decir, digamos, tiene que ver con un opioide, por una sustancia que puede ser un opioide, no sé si es fentanilo o alguna otra forma sintética del fentanilo, digamos, que no sea fentanilo per se como les conté anteriormente.
que viene preparado de esta otra manera, no en ampollas. María Elena, esperá que hay más mensajes para vos. Dale, Sí. Mariano. María Elena, Dale. acá Patricia pregunta si las personas que consumen fentanilo son agresivas. Cuando nosotros hablamos de consumo problemático de sustancias, hablamos de tres situaciones, de varias cosas, varias cuestiones. Por un lado tenemos la sustancia que debe estar presente para que el paciente consuma sin lugar a dudas. Claro. ¿No? Sí, Yo tengo sí, la sí. sustancia, tengo acceso a la sustancia, el paciente va a consumir. Por otro lado tenemos el paciente con estas cuestiones, digamos, de trípode. Tenemos la cuestión social, la pata social, que es lo más importante. Desde lo macro hasta lo micro. Hablo de políticas públicas, hablo de educación, hablo del barrio, de la escuela, del lazo social que tenga el paciente con la familia, Sí. con sus amigos, del desenvolvimiento que hay a su alrededor. El contexto Hablo social de en el esto. que vive, claro. Bien, esperá que te quiere preguntar algo el doctor Alarcón. Te preguntan Vale todo, María decir, Elena. vale decir que el consumo problemático de sustancias en un paciente no hay que mirar solo la sustancia, todo lo contrario. Yo diría, hay que mirar al sujeto, a la cuestión social y a otras cuestiones de mayor envergadura. No sé si soy clara. Disculpen Sí. que los No, interrumpa, está pero quiero bien. terminar la pero idea. Estamos Está charlando, clarísimo. María Elena. Lo que pasa es que das tanto, Alarcón también te quiere preguntar. El doctor Alarcón es abogado y te quiere preguntar. Alarcón. Dale. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Le quería hacer una consulta. Usted dijo que el fentanilo se utiliza únicamente en los nosocomios, etcétera, etcétera, no se vende en las farmacias, o sea que es un medicamento muy controlado para su importación. La pregunta Se es... vende, perdóname, se vende en ciertas farmacias que, digamos, Bueno. tienen una relación con los hospitales. Claro. A eso me refiero. Decir, a laboratorios y a farmacias que tienen relación con los hospitales. Le entendí. Lo que quiero decir, está bien Sí. controlado su importación. Mi pregunta es, ¿por qué en el 2020, y entre 2020 y 2021, creció el 495% la importación de fentanilo? Esto vos me estás diciendo en la Argentina o me estás diciendo en Acá en Estados Argentina. Unidos? En Argentina. Y porque algo está pasando detrás de todo esto. Digamos. Por un lado, vos no te olvides que del 2020 al 2021 hemos tenido una situación especial en salud pública, Claro. que se llama SARS-CoV-2, al tratamiento específico o inespecífico de sostén de un Exacto. paciente en estas características graves. Hay pacientes que tuvieron COVID, que pudieron pasar su aislamiento en la casa, otros estuvieron con una neumonía y necesitaron un poco de oxígeno internados, o bien digamos, otros equipos de asistencia, y otros necesitaron una ventilación mecánica asistida, muchos. Mariano, ¿tenés más mensajes? Sí, acá A ver. otro caso que solicitan ayuda. Buenos días, soy de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Tengo un hijo adicto y no sé cómo ayudarlo, porque dice que él es mayor y si no quiere no puedo hacer nada. Dice acá una persona de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, que es una de las problemáticas que vienen surgiendo exacto. a lo largo del programa de cómo se hace para ayudar a alguien que es adicto. Eso. Y ¿Cómo no... hacemos, María Elena? ¿Cómo hacemos? Primero, digamos, hay que entender la posición, esta tríada que acabo de contarles, del lazo social, del sujeto con vulnerabilidad y la sustancia. Y luego hay que entender una situación desde la ley, digamos, y acá está el abogado que me va a acompañar, desde la ley de salud mental. Digamos, acá es importante que el paciente tenga deseos de tratarse y que pueda acceder al sistema de salud, en donde se le puede brindar diferentes formas de tratamiento. Ambulatorio, hospital de día, internación, acompañamientos con talleres, internaciones breves, internaciones más prolongadas a través de otros dispositivos, en fin. Lo que necesito es que el paciente tenga deseos de poder dejar la sustancia y poder acompañarlo, y para lo cual, por supuesto, pacientes que están más acompañados desde lo social, con
quizás no un familiar, Sí. A veces es un vecino, un amigo, O el Estado, una Marianela. contención. el cura a la iglesia a la que va, el sacerdote, discúlpenme, el sacerdote a la iglesia a la que concurre el paciente, digamos, a veces el lazo social es armado desde otro lugar, ¿no? Y que lo acompañen y que puedan, digamos, acceder en forma voluntaria, siempre vamos a tener una mejor respuesta, una mejor predisposición. Existe la situación de la internación involuntaria, existe la situación de internación involuntaria, que es cuando el paciente corre riesgos, y uno define que corre riesgos para sí o para terceros, y esto es que corre riesgo en cuanto a la salud, y ese riesgo que puede ser riesgoso un breve tiempo y empieza el paciente a hacer tratamiento y deja de ser riesgoso el paciente. Marianela. Para lo cual allí pues la misma familia puede iniciar ese trámite o bien ir con el paciente, digamos, para iniciarlo desde un dispositivo de salud. María Elena, recién hablábamos con Mauricio, creo que vos escuchaste que estaba en Estados Unidos y hablaba del Estado presente, que allí el Estado te da, según lo que decía Mauricio, te da posibilidades de asistencia. ¿En la Argentina el Estado está presente en estos casos? El Estado está presente, claro que está presente. Nosotros tenemos 16 efectores en salud dentro de los gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En la mayoría, digamos, se puede hacer, digamos, tratamiento por consumo problemático de sustancias o por lo menos un abordaje inicial al mismo para luego ser derivados a centros de referencia en relación a esto, donde el Hospital Fernández no es el único, a esto me refiero. En Nación tenemos a Cedronar, a nivel de provincia también tenemos diferentes dispositivos en los que se pueden atender. Digamos, no es que el Estado no está presente y no da respuesta. Bien. Claro. ¿Sí? A esto quiero llegar. Las puertas están abiertas. Hay respuesta, hay posibilidades de dar respuestas y tratamiento de diferentes maneras según el dispositivo. Hay dispositivos que nosotros tenemos en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que hay un psicólogo, un trabajador social y de vez en cuando va un psiquiatra. Hay otros dispositivos en los que está armado con trabajadores sociales, psicólogos, médicos psiquiatras, médicos toxicólogos, es decir, médicos clínicos, digamos, médicos pediatras, es decir, tenemos la forma de dar respuesta a esta problemática, ¿no es cierto? Clarísimo. Pero esta problemática no solo debe dar respuesta desde lo médico. Esta problemática tiene que dar respuestas de políticas del Estado y de políticas del Estado en cuanto a la salud. Perfecto. Clarísimo, María Elena Gómez, médica, toxicóloga, te vamos a agradecer esta comunicación.